Buenas tardes, mi nombre es Luis y hoy hablaremos sobre la polifarmacia en el anciano, interacción farmacológica y iatrogenias. Es muy importante porque la consulta siempre nos va a tocar un paciente geriátrico, el cual nos llegue y notemos que tiene múltiples fármacos para múltiples enfermedades que tiene. Y muchas veces estos múltiples fármacos y múltiples enfermedades tienen interacciones que las cuales pueden generar efectos adversos al paciente, por lo cual es importante reconocer para poder evitar este tipo de iatrogenias. Como conocemos, la misión, que es ampliamos el acceso a la formación integral de médicos generales competentes, y la visión, que es ser la escuela privada de medicina más influyente en el desarrollo sustentable de México. Quiero empezar hablando sobre la magnitud del problema. Para empezar, tenemos que conocer que en México la población de adultos mayores está creciendo aceleradamente. Para el 2050 se estima que el 28% de los mexicanos tendrá 60 años o más. Y en este caso, más del 90% actualmente de los ancianos toma al menos un medicamento por semana, 40% 5 fármacos y 12% más de 10, lo cual es preocupante. Las consecuencias directas de esto va a ser que va a aumentar drásticamente el riesgo de la prescripción inapropiada, reacciones adversas a medicamentos y resultados negativos para la salud. Y esto no solamente va a tener un impacto en la calidad de vida del paciente, sino que también va a tener un impacto económico. Muchos adultos mayores viven en pobreza, lo que limita su capacidad de surtir recetas. Van a priorizar obviamente los gastos básicos, alimentación o vivienda o cualquier otro gasto que necesiten sobre sus medicamentos, lo cual puede derivar en desnutrición y empeoramiento de enfermedades. Es indispensable prescribir solo fármacos estrictamente necesarios. Pero para poder saber cómo es que la polifarmacia afecta a los pacientes, hay que conocer que en el momento de que tenemos un paciente de ya mayor edad, tenemos cambios fisiológicos. El envejecimiento va a alterar la respuesta del cuerpo a los fármacos. ¿Cómo? Se va a modificar la absorción por cambios en el pH gástrico y una reducción del flujo sanguíneo esplácnico. También va a cambiar la distribución porque va a cambiar la composición corporal. Va a disminuir la masa muscular y el agua y va a aumentar el tejido graso. Esto va a reducir la producción de albúmina y es la principal proteína transportadora del cuerpo. En el metabolismo tenemos que se va a disminuir el flujo sanguíneo hepático del 30 al 40% y se altera el metabolismo de fase 1 de citocromo 450, P450, el cual es crucial para muchos fármacos. Excreción. Aquí la función renal disminuye significativamente. El filtrado glomerular por la edad puede reducirse hasta un 50% a los 80 años, lo que dificulta la eliminación de medicamentos. Esto va a requerir que salgan algunos ajustes en la dosis. Pasando a los conceptos generales, es importante que diferenciemos entre los diferentes conceptos que tenemos. Tenemos la polifarmacia, que va a ser el uso de múltiples medicamentos por un paciente. Se considera a partir de 4 o más. La prescripción inapropiada. Esto ocurre cuando el riesgo de sufrir efectos adversos es superior al beneficio clínico, especialmente cuando van a existir alternativas o más seguras o más eficaces. También tenemos la iatrogenia o reacción adversa a medicamentos, RAM. Hay un daño no intencionado causado por un acto médico. Las RAM son un efecto perjudicial y no deseado que se presenta en la dosis empleada normalmente. También tenemos la prescripción razonada, que esto es un diagnóstico correcto, el planteamiento de un objetivo terapéutico y la selección de la terapia adecuada para cada caso, garantizando siempre el seguimiento del paciente, que esto es lo que tendríamos que hacer nosotros en nuestra práctica clínica con nuestros pacientes geriátricos. Ahora, conociendo cómo afecta la polifarmacia, más bien, por qué afecta la polifarmacia al paciente geriátrico, y también conociendo los diferentes términos, vamos a ver las causas de la polifarmacia, lo que puede causar la polifarmacia, los factores de riesgo y sus consecuencias. Los factores de riesgo van a ser, evidentemente, edad avanzada,
que tengan múltiples enfermedades crónicas, más medicamentos, que tengan un pobre estado de salud y la consulta con múltiples médicos, ya que no haya un seguimiento o un abordaje a partir de un solo médico hace que se desconozcan las interacciones que pueda haber con los diferentes fármacos. Muchos pacientes también olvidan qué fármacos están tomando. En el momento de la consulta con un médico diferente, no saben qué medicamento están tomando, por ende el médico puede recetar un medicamento que haga una interacción y genere un efecto adverso. ¿Cuáles son las consecuencias negativas? Pues va a aumentar el riesgo de RAM, va a incrementar la posibilidad de interacciones fármaco-fármaco, como mencionaba, y hay un factor independiente para fractura de cadera con ciertos fármacos. Esto va a generar problemas también en adherencia al tratamiento, que puede llegar al 50%. Los pacientes tienen demasiados medicamentos, entonces a veces prefieren evitar algunos porque les causa también hasta malestares, porque el consumir demasiados tratamientos también puede generar problemas en el sistema gastrointestinal. También se puede asociar con un deterioro cognitivo, a caídas e incontinencia urinaria. También incrementa la mortalidad y los gastos médicos. ¿Cómo se relaciona la polifarmacia y el riesgo a caídas? Hay medicamentos como los hipnóticos, los neurolépticos, antidepresivos, diuréticos y vasodilatadores que van a incrementar el riesgo de caídas. Estas son las principales causas de morbilidad y mortalidad en geriatría. Recordemos que tenemos procesos osteodegenerativos en el paciente adulto. Entonces, estos procesos van ya tienen el factor de riesgo porque son adultos y tienen degeneración de su hueso a sufrir alguna caída. Entonces, si ya le agregamos cualquiera de estos medicamentos, aumentamos mucho más el riesgo de que haya una caída, y esto va a aumentar la morbilidad y la mortalidad. Entonces, también tenemos que la hipotensión ortostática inducida por antihipertensivos es un riesgo frecuente. También es importante conocerlo. Y se recomienda ajustar la dosis y valorar siempre el riesgo-beneficio. Interacciones farmacológicas en el adulto mayor. Tenemos diferentes tipos de interacciones. Tenemos de fármaco a fármaco, de fármaco a enfermedad, de fármaco a alimentos y de fármaco a hierbas. Entonces aquí pues tenemos cómo es que cada uno interactúa. Aquí el riesgo es alto debido a que al uso simultáneo de medicamentos, resultados de venta libre, suplementos y remedios herbales. A veces los pacientes no saben que la interacción, por ejemplo, que pueda haber entre cierto medicamento de venta libre y el que ya tienen recetado de base con su médico, cómo puede afectarlos. Y también muchas hierbas, remedios herbales, los suplementos que toman, desconocen los pacientes. Entonces, una recomendación de un vecino que le dieron y el paciente al desconocerlo puede consumir, y esto va a hacer que haya una interacción y genere problemas en el paciente. Aquí siempre se debe interrogar, por eso debemos interrogar al paciente sobre el uso de medicamentos de venta libre. ¿Qué medicamentos de venta libre consume usualmente? ¿Qué suplemento le sugirieron? ¿O qué hierba medicinal también está consumiendo? Es muy importante interrogar adecuadamente al paciente para poder evitar ese tipo de interacciones. Ahora, aquí existe algo que se llama la cascada de prescripción. ¿Qué es esto? Esto es cuando un nuevo medicamento es prescrito para tratar los síntomas de una reacción adversa no reconocida de un fármaco administrado previamente. Entonces entramos en un círculo vicioso. Un ejemplo clásico: usamos un antipsicótico, lo cual va a causar síntomas extrapiramidales, lo que va a llevar a la prescripción de un fármaco antiparkinsoniano, o un uso de un inhibidor de colinesterasa para la demencia, va a provocar incontinencia urinaria, lo que nos va a llevar a tratarlo con un anticolinérgico, o el uso de AINE para que le va a elevar la presión arterial y le vamos a dar un nuevo medicamento antihipertensivo. ¿Y qué pasa con los medicamentos antihipertensivos? También tenemos que, como hay un deterioro de la función renal, si le metemos, por ejemplo, un YECA o una ADA2 a un paciente que se le subió la presión arterial simplemente por el uso del AINE, lo vamos a desestabilizar, porque pues vamos a complicarle todo solo por no conocer el efecto adverso de los medicamentos, por ejemplo el AINE, que es de venta libre. Entonces no conocemos lo que puede causar. Entonces hay que evitar y interrogar al paciente.
¿Cómo podemos prevenirlo? Pues ante un nuevo síntoma, piensa primero, ¿podría ser esto un efecto secundario? Siento que eso es clásico en un paciente geriátrico. Un nuevo síntoma, hay que sospechar de que alguno de sus medicamentos está haciendo un efecto adverso y después pensamos en alguna patología. Ahora, las reacciones adversas a medicamentos es un problema grave y frecuente, ya que estas son una causa de hospitalización en ancianos. Representa hasta el 12% de ingresos en algunos estudios de México. Claro, son prevenibles. Se estima que el 88% de las poblaciones son prevenibles en comparación con solo el 24% en jóvenes. Es prevenible. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? Tenemos que vigilar el delirio, retención urinaria, hipotensión ortostática, sangrado con anticoagulantes, hipoglucemia, náuseas y estreñimiento. Cualquier síntoma nuevo en un paciente, como ya había mencionado, debe considerarse que es por sus medicamentos, hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, hacia una prescripción razonada, los principios fundamentales. Primero, debemos valorar la indicación. ¿Realmente el fármaco que le estamos usando es necesario? Ya después pasamos a empezar bajo e ir despacio. Esto significa que tenemos que empezar con la dosis más baja posible y después incrementar lentamente con una reacción dosis-respuesta. Para mayor seguridad, se puede iniciar con la mitad de la dosis para un adulto joven. Se deben hacer revisión periódica de los medicamentos, ya que debemos de evaluar regularmente la lista de fármacos y poder retirar los que ya no son necesarios o cuyo riesgo supera el beneficio. Debemos dedicarnos también al paciente como el cuidador, ya que ellos mismos deben ser parte activa del tratamiento. Deben de conocer sus indicaciones, los efectos adversos que puede tener el medicamento y cuáles son las señales de alarma para poder acudir ya sea a urgencias o para no consumir el fármaco. Y obviamente que nos reporte a nosotros lo que le está causando. Ahora tenemos unas herramientas muy funcionales para las prácticas clínicas. Tenemos los criterios de Beers, listas de medicamentos que son potencialmente inapropiados en adultos mayores debido a su alto riesgo de efectos adversos o su limitada eficacia. Y tenemos dos muy importantes, el STOP y el START. El STOP va a ser la herramienta de detección de prescripciones inapropiadas. Va a identificar el uso inadecuado de medicamentos. Por ejemplo, se usa de manera prolongada las benzodiazepinas de vida media larga. Y el START va a ser una herramienta para alertar sobre el tratamiento correcto, lo que nos va a ayudar a identificar la emisión de fármacos indicados y beneficiosos. Por ejemplo, iniciar YECA en insuficiencia cardíaca crónica. Es muy importante, eso lo podemos revisar ya sea en los días de práctica clínica para poder corroborar que estamos recetando de manera correcta. Ahora, quiero dar unos ejemplos de unos medicamentos que son de alto riesgo en un paciente geriátrico y que debemos de manejar con extrema precaución. Primero, los anticolinérgicos. Este tiene un elevado riesgo de deterioro cognitivo, confusión, boca seca, retención urinaria y glaucoma agudo. Las benzodiazepinas tienen un alto riesgo de caídas, fracturas de cadera, sedación y dependencia, lo cual se debe evitar las de vida media larga. Los AINES es un alto riesgo como les mencionaba, muchos fármacos causan muchos problemas gastrointestinales y este tiene un alto riesgo de sangrado gastrointestinal, insuficiencia renal y una descompensación e hipertensión e insuficiencia cardíaca. El paracetamol va a ser la primera línea para dolor musculoesquelético. Y después tenemos los antipsicóticos que va a ser asociado a mayor riesgo de eventos cerebrovasculares y muerte cuando se usan para tratar síntomas conductuales de la demencia. Ahora, tenemos varias estrategias de prevención y manejo. Primero, la valoración geriátrica integral es el pilar. Permite un diagnóstico multidimensional antes de cualquier prescripción. Ahora, después tenemos la conciliación de la medicación. Debemos tener una lista única y precisa actualizada de todos los medicamentos que consume el paciente. Tenemos una desprescripción, que va a ser el proceso planificado y supervisado de retirar medicamentos inapropiados. El trabajo en equipo.
Es muy importante que los médicos, farmacéuticos y personal de enfermería trabajen en equipo para reducir errores y optimizar la terapia. Y la educación del paciente y el cuidador, como ya mencionaba, va a ayudar a empoderarlos con la información clara para poder conocer los factores de riesgo, más bien, para poder conocer los datos de alarma que puede tener y los efectos secundarios que puede tener el fármaco. Y poder así mejoramos la adherencia. Ya conociendo que te puede pasar esto y esto y esto y esto, mejoramos que el paciente tenga adherencia y no lo retire porque dice esto me hace sentir mal. Ahora, factores psicológicos y sociales en la polifarmacia. No solamente afecta en nuestro metabolismo o afecta en nuestros diferentes sistemas, también puede tener factores psicológicos y sociales para poder tener polifarmacia. Hay una dependencia psicológica. Muchos ancianos desarrollan apego a ciertos medicamentos, lo que va a dificultar la desprescripción. Entonces muchos ancianos dicen, siento bien tomando tal fármaco, se lo queremos quitar y aunque se lo indiquemos, no lo va a dejar. El paciente tiene expectativas. Algunos creen más en el fármaco que en el médico. Entonces, también tenemos el rol de los cuidadores, que pueden influir de manera positiva o negativa eh, en la farmacoterapia. Y tenemos la comunicación médico-paciente-cuidador, que es clave para un manejo seguro. Como conclusiones, la polifarmacia y la prescripción inapropiada son una epidemia silenciosa con graves consecuencias para la salud del adulto mayor. La prescripción del anciano es un arte y una ciencia que exige un enfoque individualizado, no basado en guías para pacientes más jóvenes. El principio de menos es más es fundamental. Hay que utilizar herramientas como Stop Start en la práctica diaria y la seguridad del paciente es el objetivo primordial. Son las bibliografías que utilizamos. Muchas gracias por la atención.